Muchas gracias, Josep. Al final de la segunda ponencia habrá tiempo para que podáis realizar las consultas que consideréis pertinentes. Y vamos a pasar al otro tema de la tarde, a la otra arritmia, que es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia que tiene el impacto clínico más frecuente en nuestro quehacer diario. Se calcula que cerca de 4,5 millones de europeos tienen fibrilación auricular, o bien persistente o lo que se llama paroxística, que significa que aparece y desaparece. Y se calcula que el impacto económico que le cuesta a la Unión Europea la fibrilación auricular está en torno a los 13.500 millones de euros, lo cual la coloca en una patología con un impacto económico importante. Pero quizás lo más importante es que la fibrilación auricular altera la vida de las personas de forma significativa. No tanto porque disminuye la capacidad de ejercicio de la persona y la capacidad de actividad, sino porque no correctamente tratada tiene un efecto devastador, que es el provocar embolias. Embolias que en un porcentaje alto afectan a nuestro sistema nervioso central y nos puede provocar ictus, ACVs, isquémicos transitorios o permanentes, con el deterioro grave e importante que tiene la calidad de vida de las personas. Por tanto, la fibrilación auricular es una enfermedad que quizás en muchos momentos se banaliza, pero que tiene un impacto realmente importante. Hoy en día hay muchas alternativas terapéuticas y para explicarnos mejor de qué es y cómo se trata la fibrilación auricular, pues tenemos la suerte de contar con el otro gran experto internacional, que es el doctor Julián Pérez Villacastín. Julián es doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en cardiología por la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Fue secretario general de la Sociedad Española de Cardiología desde los años 2009 a 2011. Actualmente es el director del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos de Madrid desde el año 2011 y desde el 2000 es el jefe de la unidad de arritmias de ese Instituto Cardiovascular del Clínico de Madrid. Es profesor del Departamento de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y, al igual que el doctor Burada, ha recibido numerosos premios, becas y tiene más de 120 publicaciones en revistas o libros como primer firmante. Es investigador o coinvestigador de más de 25 estudios multicéntricos y desde hace unos años tenemos la enorme suerte en Coruña y en el Hospital San Rafael de contar con su colaboración y con su trabajo, porque es el director de la unidad de arritmias del Hospital San Rafael de La Coruña. Muchas gracias, Julián, y adelante. Muchas gracias, doctor Cuenca, muchas gracias por tan amable presentación. Yo no tuve la suerte de conocer al doctor Hervada, pero he tenido la suerte de conocer a su mujer, a sus sobrinos y a la gente del hospital, porque realmente los que me conocen a mí saben que soy bastante tiquis en sentido coloquial, podríamos llamarlo exigente desde el punto de vista profesional, y cuando vine hace ya tiempo a solucionar el problema de un paciente que me invitó Gonzalo Peña a colaborar con él, pues me quedé encantado. Y es verdad que no tengo que ocultar que me han tratado tan bien y he visto que tienen tan buenos medios y un hospital tan agradable, pues que he decidido efectivamente siempre que puedo venir. Todavía tengo trabajo en Madrid y no estoy aquí todo el tiempo que me gustaría. Bueno, dicho eso, me toca hablar de la fibrilación auricular. Realmente la fibrilación auricular amarga la vida a muchas personas y es una patología que está muy ligada a la edad. Ya sabemos que nos pueden decir que con la edad hay muchas cosas buenas, que tenemos más experiencia, etcétera, etcétera, que nos tomamos mejor las cosas, pero lo cierto es que nos duelen más cosas, que estamos más rígidos y como vemos, como cuando vamos cumpliendo décadas, pues a los 40 años la fibrilación auricular afecta a lo mejor a un 1 o un 2% de personas. Cuando se van cumpliendo 50 ya estamos alrededor del 3-4%. Cuando llegamos a los 60 ya es el 5% de la población. Y cuando llegamos a 70 y 80, pues fíjense, todo esto hace, porque aquí tenemos la edad y aquí tenemos la prevalencia de fibrilación, que podamos decir que casi en España 1 millón de personas puedan tener fibrilación auricular. No crónicamente,
pero es que la fibrilación auricular a veces se tiene de manera que aparece y se quita sola, y podemos no notarla. ¿Pero qué es la fibrilación auricular? El corazón, como ha comentado Josep, es realmente maravilloso. Es maravilloso porque tenemos que tiene una serie de estructuras que resisten muchísimo y un sistema eléctrico con un generador de impulsos que es el que hace que salte la chispa y el músculo se contrae. Y se contrae tantas veces que parece mentira. Fíjense en esta estructura, que esta es realmente una amiga nuestra. Esto es un nodo de seguridad. De manera que lo que puede pasar en la parte de arriba del corazón siempre va a estar regulado y no va a afectar a la parte de abajo, que es la parte encargada de bombear realmente, que son los ventrículos. Cuando nosotros hablamos en cardiología de qué tal corazón tiene esta persona, en el fondo estamos preguntando qué tal tiene los ventrículos esta persona. Bueno, pues realmente cuando tenemos ya a un paciente que tiene un ritmo normal, lo vemos enseguida en el electrocardiograma, porque el electrocardiograma es un electrocardiograma que da gusto verlo, es un electrocardiograma que el corazón late regular, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en la fibrilación auricular? Miren, yo cada vez lo explico de una forma más coloquial, y es que si antes veíamos cómo de aquí salía un impulso eléctrico, como puede salir un solo foco de esta habitación que alumbra y que libera la electricidad al resto del corazón, en la fibrilación auricular es una ráfaga de impulsos que puede hacer que el corazón, la parte de arriba, se convierta realmente en una discoteca. Claro, esta discoteca podría ser divertida si no fuera porque esta cantidad tremenda de impulsos pudieran pasar al ventrículo, y la fibrilación ventricular es la que realmente mata. La fibrilación auricular hace que el corazón lata de una forma irregularmente irregular, pero gracias a este amigo, que es el nodo auriculoventricular, pues probablemente 1 millón de personas en España están vivas, porque si nosotros quitáramos este filtro, esto se transmitiría a los ventrículos y se ocasionaría la fibrilación ventricular, que es la que tiene que ser tratada inmediatamente con un choque eléctrico. Nosotros somos capaces de detectar inmediatamente cuando vemos un electrocardiograma si una persona está en fibrilación auricular, porque es el electrocardiograma bastante caótico. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues realmente sabemos que hay unas células que están localizadas en una zona del corazón que se llaman las venas pulmonares, que es por donde llega la sangre oxigenada de los pulmones al corazón, que son particularmente irritables y con la edad, con la rigidez del corazón que conlleva la edad y con cualquier enfermedad que haga que aumente las presiones dentro del corazón, estas células se enfadan realmente y empiezan a disparar impulsos eléctricos. Al principio, si conocen ustedes a alguien que está en fibrilación auricular, les puedo decir que tiene una relación con el sistema nervioso, pero no con el sistema nervioso de cuando uno se enfada, sino al contrario, a lo mejor después de una comida copiosa, cuando está durmiendo, porque es el equilibrio del tono vegetativo, este cambio en el equilibrio del tono vegetativo el que desencadena la fibrilación auricular. Esta fibrilación auricular la llamamos paroxística, porque empieza y se quita sola. Y uno no entiende por qué le pasa eso. Sale a cenar con sus amigos, bebe un poquito de vino y al día siguiente está en urgencias porque tiene fibrilación auricular. Y como ha comentado el doctor Cuenca, no es que se encuentre muy mal, pero crea una sensación muy, muy desagradable. Estamos aprendiendo muchísimo y los datos que les estoy presentando son, por ejemplo, de este año, sobre el sistema nervioso que nos controla. Hay una serie de nervios que varían en todas las personas, lo mismo que las venas del dorso de la mano, todos los tenemos pero todos diferentes, pero fíjense que están en lugares tan distintos, y esto ha sido presentado en el Congreso Europeo de Cardiología del año pasado, como el trago, una parte de la oreja que realmente puede tener que ver, y esto cuando uno piensa en acupuntura, etcétera, se da cuenta que algunas técnicas milenarias pueden tener relación con la medicina más contemporánea, pueden tener que ver con este equilibrio o desequilibrio del sistema nervioso que nos gobierna y que gobierna en gran parte el corazón. Está relacionado no solo con nuestro estrés en las suprarrenales, sino con nuestro cortisol, sino que nacemos con unas terminaciones nerviosas que hacen que unos nos tomemos todo más a pecho, como dicen los refranes, más nos repercute en el corazón, mientras que a otras personas les puede repercutir
en otros órganos. Pero la fibrilación auricular que empieza y se quita de repente es el inicio, porque si se va dejando, al final ya no se quita de repente. Tenemos nosotros que actuar. A esto le llamamos fibrilación auricular persistente. Tiene que ir al hospital, tenemos que darle medicamentos o darle un choque eléctrico para quitar esta fibrilación auricular. Y esto empieza a alterar ya el corazón, empieza a hacer daño a la estructura del corazón y el corazón se está empezando a acostumbrar a estar en fibrilación auricular. Tenemos técnicas fantásticas que están ayudándonos a entender mucho mejor la fibrilación auricular, este gran caos eléctrico del corazón. Fíjense cómo podemos meter, cada bolita de estas son electrodos dentro de un corazón real, chalecos que se pueden colocar en la parte del tórax de manera que conozcamos mucho más en profundidad que con un electrocardiograma qué está pasando dentro. Y esto nos ayuda a clasificar mejor las fibrilaciones. Pero cuando ustedes hablen con sus amigos, que seguro que alguien tiene fibrilación auricular, verá cómo en el informe tiene puesto un adjetivo. Y además de poner un adjetivo que puede ser paroxística, persistente, habrá un informe también que hablará de su corazón, de si tiene o no cardiopatía estructural. Esto que se hace con el ecocardiograma generalmente y que nos permite ver si las válvulas están bien, si las aurículas están dilatadas, si el ventrículo se contrae perfectamente. De manera que la fibrilación auricular, lo que tengo yo que transmitirles es que aunque sean ustedes muchos los que están aquí y alguno tenga fibrilación auricular, probablemente no haya dos fibrilaciones iguales, porque será completamente distinta la fibrilación auricular de esta persona joven, de 55 años, que está amargado porque era el que les decía antes, que cada vez que sale a cenar está teniendo episodios de fibrilación auricular que le afectan a él y afecta a su vida familiar porque ya no está bien, se encuentra mal, tiene que ir al hospital, tiene que suspender, estoy hablando de la cena, pero generalmente suele ser el trabajo, las preocupaciones, etcétera, etcétera. O esta persona mayor que puede estar en fibrilación auricular y está muy bien y está protegida porque su médico le ha dado la medicación adecuada y ella dice que puede hacer una vida normal. Entonces, fíjense qué espectro tenemos de fibrilación auricular. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando vayan ustedes al médico, que vaya la persona que tiene fibrilación auricular al médico, el médico sabe todo esto, sabe que hay un montón de tratamientos y que puede optar por prevenir las embolias, por controlar que ese corazón no vaya muy rápido, por intentar que ese corazón tenga su ritmo normal, su ritmo sinusal, o incluso para intentar controlar las enfermedades que están provocando en algunos casos la arritmia, porque por ejemplo hay alteraciones tiroideas, que la primera manifestación puede ser fibrilación auricular, y entonces uno se extraña de que el médico haya captado que al tener las hormonas tiroideas, simplemente con el tratamiento del hipertiroidismo se pueda controlar la fibrilación auricular. Pero lo más importante en la fibrilación auricular, como ya ha comentado también el doctor Cuenca, es el problema de las embolias. Porque lo que a uno le puede dejar paralítico, si no matarlo, es una embolia que puede ser tan pequeña como un grano de arroz, pero en una arteria cerebral esto puede ser tremendo, como todos ustedes saben. Y es que el corazón tiene una serie de recovecos, unas zonas que nosotros llamamos orejuelas, en las cuales podemos ver trombitos, y esos trombitos se forman cuando la sangre se remansa. Y en la fibrilación auricular, además de tener una discoteca eléctrica, el problema fundamental es que se pierde la capacidad de estrujar la sangre que tiene la aurícula. No es tanta como los ventrículos, pero es suficiente para que se pueda quedar un trombito pequeño, ese trombito se libere y entonces vaya al sitio menos adecuado, que suele ser muchas veces el cerebro. ¿Qué podemos hacer? Cuando la persona que tiene fibrilación auricular va a su médico, además de explorarle, además de hacerle una serie de pruebas, va a someterle a un interrogatorio y le va a puntuar para poder saber qué riesgo tiene, aun teniendo fibrilación auricular, de tener embolias. Y si el riesgo es suficientemente alto, le va a recomendar que tome anticoagulantes de por vida. No sin antes calcular el riesgo que tiene de sufrir hemorragias, porque los anticoagulantes lo que hacen es que la sangre sea mucho más líquida. Y entonces resulta que si uno tiene una herida, tiene un accidente, tiene un problema, se puede preocupar y pensar que se va a desangrar. Esto realmente es excepcional.
la mayor parte de las veces, cuando el médico le recomienda, yo diría que todas las veces que el médico recomienda un anticoagulante, es porque ha hecho un balance entre el riesgo-beneficio del anticoagulante y tiene usted muchas más probabilidades de tener una embolia que le deje hemipléjico que tener una hemorragia que le pueda hacer un daño importante. Es verdad que es mucho o es muy frecuente que alguien luego tenga a lo mejor la orina un poco más oscura o que haga un poquito de sangre al orinar, etc. Son hemorragias pequeñitas que alteran la calidad de vida, pero no son preocupantes. E incluso la fibrilación auricular hoy sabemos que no es igual en hombres y mujeres. La fibrilación auricular es una enfermedad de hombres jóvenes y, sin embargo, no de mujeres jóvenes. Ahora, como las mujeres en general viven más, 6, 7 años más o 4 o 5 años más, al menos en España, al final, como es una enfermedad de la edad, cuando uno se va haciendo mayor, en edades de 80 años, el porcentaje entre hombres y mujeres ya se iguala. Pero si hablamos de 50, 60 años, en general, hay siempre más hombres con fibrilación auricular que mujeres. Entonces, esta persona que está amargada y que va al médico y que tiene fibrilación auricular y que ha leído en Internet, el médico le puede decir, bueno, podemos tratar con medicamentos antiarrítmicos. Y uno confía bastante en los medicamentos antiarrítmicos hasta que realmente empieza a conocer los medicamentos antiarrítmicos. No son como la aspirina, es decir, los medicamentos antiarrítmicos no son lo antiarrítmicos que nos gustaría que fueran. Y el médico tendrá en su cabeza una cantidad de situaciones en las cuales los medicamentos pueden ser tomados o no tomados. Simplemente para que tengan ustedes una idea general, en verde están las ocasiones en que se pueden tomar los distintos medicamentos antiarrítmicos dependiendo de lo que tenga en el corazón cada paciente. En rojo, las prohibiciones y en amarillo, las precauciones. Está claro que los medicamentos antiarrítmicos no son un buen tratamiento a menos que sea el único que tengamos. Es verdad que hemos aprendido que todos los factores de riesgo que nos ha comentado hace un momento Josep Brugada sirven para la enfermedad aterosclerótica y también para la enfermedad cardiológica o cardiovascular o incluso se asocian al cáncer, es decir, los problemas como la ganancia de peso, la falta de ejercicio, la hiperlipidemia, pero hay la hipertensión, pero hay algunas relacionadas estrechamente con la fibrilación auricular, por ejemplo, la apnea del sueño. Esto que ahora también está tan de moda, pues es verdad que el quedarse sin oxígeno por la noche, que se puede corregir simplemente con este aparato, que será incómodo, pero es muy eficaz, que es la CPAP, realmente disminuye en muchos casos la incidencia de fibrilación auricular, o el perder peso, o controlar la hipertensión, o controlar la diabetes. Pero parece, o parecía hace unos años, que estábamos abocados a seguir intentando descubrir fármacos antiarrítmicos que tomados por la boca en forma de una pastillita solo afectaran a estas células díscolas que les comentaba antes que están en las venas pulmonares y no nos afectaran al estómago, que no nos produjeran mareos, etcétera, etcétera. Bueno, pues afortunadamente se descubrió algo nuevo. Alguien dijo, vamos a pasar unos cablecitos a esas venas pulmonares y vamos a producir una especie de cicatriz, de cortafuegos alrededor de cada vena pulmonar y que hagan las venas pulmonares lo que quieran. Si tienen células que se han enfadado y que sueltan impulsos eléctricos, que las suelten para ellas, pero que no se transmitan al resto del corazón. Esto es lo que se conoce como aislamiento eléctrico de las venas pulmonares y ha revolucionado el tratamiento de muchos pacientes, no de todos, pero de muchos pacientes con fibrilación auricular. Entonces, su médico tiene en la cabeza un montón de guías clínicas donde sabe que si fracasan los fármacos se le puede ofrecer, si reúne una serie de características, este procedimiento, la ablación, generalmente para corazones que por otra parte están bastante conservados, bastante sanos, no tienen una enfermedad estructural importante, lo que tienen solo son células díscolas, irritadas, a lo mejor por la edad, 50, 60 años, a lo mejor por la hipertensión. Hay personas que nacen con células díscolas. Estas son las mejores personas para ser tratadas con esta técnica. Y al final nosotros tenemos unos estudios que no voy a entrar, por supuesto, porque se podrían ir todos de la sala, pero que demuestran científicamente que incluso la radiofrecuencia en casos seleccionados, o la ablación, en este caso el aislamiento de venas pulmonares, es mejor que los fármacos antiarrítmicos. Y que produce menos complicaciones. Es verdad que a uno le da miedo someterse a una intervención, con todo el sentido del mundo,
pero es que los fármacos también tienen complicaciones y a veces es como pagar una cosa en efectivo o pagarla a plazos. No es tan consciente uno de lo que está pagando cuando toma un fármaco, pero al final, al cabo de un tiempo, le puede producir este fármaco problemas como sucede pues, a nivel tiroideo, a nivel oftalmológico, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta técnica de la ablación de fibrilación auricular, que tiene un nombre tan feo, pero que realmente está siendo utilizada, pues fíjense, en más de casi ya 3.000 pacientes en España, solo en España, y que supone un 20% de todos los pacientes tratados en las unidades de arritmias, como decía el doctor Brugada, por los electricistas, los que somos electricistas del corazón, se realiza en España pues en 50, 55, ya estamos casi en 60 unidades. Unidades de arritmias. Esto que puede parecer bueno, no es tan bueno, porque realmente lo que tiene que haber son unidades que hagan muchos casos, porque esta es la arritmia más difícil de tratar. Es verdad que cuando se trata bien, fíjense, el 90% de los pacientes, y estos son nuestros datos, el 90% de los pacientes, tanto hombres como mujeres, mejora su calidad de vida tras un tratamiento mediante ablación. Es decir, que aunque casi todos dicen que claramente mejor y algo mejor el resto, lo cierto es que lo que nos importa es que peor prácticamente no hay pacientes. Y eso que no es una técnica en la cual acertemos al 100%. ¿Y por qué no es una técnica? ¿Por qué falla la ablación? Vamos a ver, ¿por las complicaciones? Mire, realmente las complicaciones en centros que tengan experiencia estamos hablando de 1,6%. Es verdad que cuando leemos el consentimiento informado, que ahora ya está establecido de forma obligatoria, nos asustamos cada vez que tenemos que someternos a cualquier intervención. Es verdad que no es una intervención banal, porque, ojo, tiene mortalidad, aunque sea muy pequeña, que puede estar en torno al 1 por 1000, pero tiene mortalidad, tiene posibilidad de tener un accidente cerebrovascular durante la intervención, aunque sea muy pequeña, existe. Incluso puede haber luego otras complicaciones más raras, pero estas complicaciones en gran parte se solventan con la experiencia y también con la tecnología. Fíjense lo que les voy a enseñar. Esta parte de aquí es la aguja que está a punto de atravesar la pared del corazón. Fíjense cómo estamos viendo perfectamente dónde tenemos la aguja. Esto no debe pinchar esta parte. Y fíjense cómo acabamos de atravesar esa pared, cómo salen las burbujitas. Podemos dejar la aguja a una distancia determinada de la pared. Esto entre hacerlo a ciegas o hacerlo con tecnología punta o puntera, está claro que tiene que haber diferencias en la incidencia de complicaciones que se tengan en el procedimiento. Pero fíjense, tenemos que aislar las venas pulmonares quemando. Estas bolitas son pequeñas quemaduras que nosotros producimos. ¿Por qué falla la ablación? Esto es un corte de una vena pulmonar, estamos hablando aquí de milímetros, y es un corte y se ha estudiado anatomopatológicamente. Ustedes no pueden entender mucho de esto, pero yo les puedo explicar. Nosotros tenemos que hacer una quemadura que aísle eléctricamente las venas, pero que no traspase esta pared, porque si traspasamos esta pared podemos provocar una complicación. Con lo cual, esta técnica tiene esa dificultad, que es como jugar al 7,5, y más vale que nos quedemos cortos y que no hayamos aislado a lo mejor eléctricamente toda la vena, que nos pasemos con la complicación. Pero muchas veces la técnica falla por la mala selección del paciente. ¿Y por qué digo esto? Pues porque cuando hemos visto los distintos tipos de fibrilación, lo que suele pasar con los médicos que no tienen mucho contacto con nosotros es que han oído hablar de la técnica, pero claro, mandan al paciente cuando el paciente ya está muy evolucionado. Yo entiendo que cuando alguien está empezando, sus resultados no pueden ser muy buenos con ninguna técnica, y esto sucede con la ablación. Pero entonces mandan a los pacientes con indicación tardía, cuando ya tienen las aurículas alteradas, y cualquiera entonces va a tener peor resultado con la ablación. Aunque se lo manden ustedes al doctor Brugada o a cualquier otro experto, si un paciente está ya pasado, es imposible que se tengan buenos resultados. Entonces, la ablación no debe contemplarse como el último recurso terapéutico. Fíjense,
solo dos anécdotas. Una, no van a entender nada, los cardiólogos sí, pero es para comentarles el caso de la chica más joven que nosotros hemos hecho ablación de fibrilación auricular. Además era la sobrina de un actor famoso y parece mentira que estaba incesantemente en fibrilación auricular. Tenía 16 años. Este es un caso claro de células irritables de nacimiento. Esta chica le hicimos la ablación, ningún problema, hace 8 años, lleva 8 años en ritmo sinusal, no ha vuelto a tener fibrilación auricular. Fíjense lo que hace la tecnología. Nos podemos permitir tener las venas pulmonares aquí, el catéter que vigila la electricidad aquí y las bolitas que son las bolitas de quemadura que producimos hasta que aislamos por completo la electricidad. No estamos dando rayos, pero estamos hablando del corazón del paciente. Esta tecnología nos permite estar trabajando en directo sin necesidad de rayos X. Y fíjense la última o una de las últimas tecnologías que se están utilizando en ablación de fibrilación auricular, que quizás oigan hablar, lo que se llama la crioablación. En este caso, ya no es punto a punto, con calor, sino lo que se hace es poner un balón que enfría a menos 50, 60, 70 grados la entrada de la vena pulmonar y fíjense cómo ha producido pues, una especie de cicatriz, de aislamiento, gracias al enfriamiento, a la criogenización. Es decir, es lo contrario del calor. El calor, cuando subes la temperatura, daña, el frío, cuando bajas mucho la temperatura, daña, y entonces esto es lo que se conoce como crioablación. Y ahora quizás las personas que a lo mejor hayan tenido a alguien en relación con un paciente que ha tenido fibrilación auricular se pueden preguntar, ¿y qué es mejor, una técnica u otra? Bueno, pues lo ideal es poder elegir. Es decir, nosotros, cada uno, tenemos nuestra aurícula que es de una forma distinta. Fíjense, esto es una aurícula humana, con 4 venas, pero cada vena es distinta. Pues en este caso irá mejor una técnica concreta que otra técnica concreta. Pero en cualquier caso, ¿qué es lo importante? Lo importante es que si el paciente es uno de esos pacientes que está amargado por la fibrilación auricular, que tiene un corazón relativamente normal, que han fallado los fármacos, no piense que se ha acabado la vida para él, sino que existe la opción de esta técnica que se llama ablación de fibrilación auricular. 2 diapositivas para finalizar. Les quería comentar hacia dónde vamos. Vamos hacia que muy pronto nos sacarán sangre y encontrarán en la sangre ya no solo factores genéticos relacionados con la herencia de la electricidad del corazón, sino con la herencia de la fibrosis, de nuestra capacidad de envejecer, y podremos utilizar drogas que inhiban esa fibrosis, que es lo que todos queremos y es lo que anuncian muchas veces en la televisión para la piel, pero que realmente nos gustaría tenerlo para todo el cuerpo. Nos introducirán en unas máquinas que ya tenemos hoy disponibles, que son las resonancias magnéticas de alta calidad, que serán capaces de ver la fibrosis que tenemos dentro del corazón, la grasa que rodea nuestro corazón, e incluso serán capaces de descubrir también la electricidad del corazón y ver qué es lo que está alterado. Y podremos neuromodularnos probablemente en un futuro próximo, además de ser capaces de encontrar mejor esas células díscolas incluso en situaciones de fibrilaciones auriculares más avanzadas. Y tendremos dispositivos quizás del tamaño de un piercing dentro de nuestro organismo que serán capaces de decirnos cómo está nuestro sistema nervioso, de equilibrado o desequilibrado. Y junto con ese reequilibrio utilizaremos mucho más adecuadamente los anticoagulantes que se utilizarán solo en las personas que realmente lo necesiten. Pero hasta entonces yo creo que podemos decir que realmente la fibrilación auricular es muy frecuente, que amarga la vida y además puede alterar el pronóstico, que los anticoagulantes son fundamentales, que los medicamentos antiarrítmicos no son tan buenos como nos gustaría, pero que la técnica de ablación es algo que hay que tener en cuenta y que funciona muy bien siempre y cuando se seleccione bien a los pacientes, se tenga experiencia en la realización del procedimiento, no es un procedimiento sencillo, se cuente con la tecnología y se consiga
lo que queremos, que es aislar bien venas pulmonares y evitar complicaciones. Que lo que dicen los enfermos al final, cuando estamos hablando de la técnica, dice, doctor, que lo peor que pueda pasar es que me quede como estoy, y esto es lo que queremos. Bueno, muchas gracias por su atención.